Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro grupo de oración número 478. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. De verdad que es un privilegio en este momento tenerlos a cada uno de ustedes ya reunidos. Gracias a las personas que están ingresando en este momento, al hermano Enrique, a la hermana Yolanda, a la hermana Beatriz, a Xiomarita que ya se encuentra también ahí. Dios les bendiga, gracias por su esfuerzo. A las personas que tenemos acá al lado nuestro, hoy tenemos dos invitados especiales a nuestro grupo y en este caso damos las gracias a Dios por ello. Vamos a irnos preparando para poder estar en este momento en la presencia de nuestro Dios. Vamos a quitar cualquier cosa que nos distraiga. Si quieren ubicar en sus Biblias el texto que vamos a leer hoy, les recordamos que estamos haciendo un estudio de la Biblia capítulo a capítulo. Hoy nos encontramos en el capítulo 8 del primer libro del profeta Samuel. Primer libro, capítulo 8 del libro de Samuel. Para que usted se vaya ubicando, el tema de hoy se llama No hay otro rey. No hay otro rey, para que usted lo pueda tener en este momento pendiente. Entonces, mis hermanos, vamos a concentrarnos y vamos a hacer una oración corta al Señor para que Él nos bendiga, Él nos ayude a comprender mejor en este momento su palabra, para que podamos estar atentos a ella, ¿no? Recordarles de igual manera, el día de mañana nuestro grupo de oración se realizará, si el Señor lo permite, sobre las 7 y en este caso, sobre las 8, mañana sábado, ¿no? Mañana sábado sobre las 8 de la noche, para que usted pueda también estar en ese momento atento. Vamos a dar unos 2 minuticos más a que las personas que todavía no han visto el grupo puedan ingresar, recordarles compartir. Es muy importante, sobre todo con aquellas personitas que no conocen a Jesús, que nunca han escuchado acerca de Él, que rechazan una invitación a la iglesia. Es importante que nosotros podamos estar, digamos, pendientes de esas personas. Es fundamental que este grupo se mueva entre ese ámbito de personas que tienen esa necesidad de Cristo. Entonces, mis hermanos, vamos a iniciar orando a Dios. Concéntrese ahí donde está y vamos a pedirle que nos dé entendimiento y sabiduría. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta preciosa noche, Señor, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en torno a tu presencia, Señor. Sabemos, Dios de los cielos, que no somos dignos, Señor, de estar delante de ti, Padre, pero tú, Señor, has proveído a tu Hijo como nuestro intercesor, como nuestro Salvador, Señor. Solo te pido, Señor de los cielos, que tú me ayudes en esta noche para proclamar tu palabra de manera correcta, Señor, para hacerlo de tal manera que tu nombre sea glorificado y sea exaltado. Señor, ayúdanos para estar atentos a tu palabra, provee de tu Espíritu Santo para que convierta, transforme, Señor, haga su obra maravillosa en los corazones que nos escuchan. Señor, muchas gracias por las personas que ya han llegado y se han conectado. Bendíceles con entendimiento, con sabiduría. Ayúdanos a arrepentirnos con un corazón sincero, Señor. Ayúdanos a comprender mejor lo que tú nos quieres decir y a llevarlo a la práctica, Señor. Esto te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos la lectura del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Dice así: Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: Tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó
entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los harán comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras, panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además les quitará sus criados y criadas, sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Hemos finalizado la lectura de este capítulo 8. Vamos entonces a tratar de explicarles a ustedes qué es lo que estamos viendo aquí fundamentalmente. Bueno, como sabemos que a veces llegan personas nuevas y que no han leído los capítulos anteriores, entonces les digo que el profeta Samuel básicamente había logrado, por medio de su obediencia al Señor, que el pueblo de Israel pasara por un periodo de paz. Un periodo de paz con las otras poblaciones y un periodo de paz para con Dios, ¿correcto? Y en este capítulo Samuel ya estaba un poco mayor y entonces pone a sus hijos a gobernar, pero resulta que sus hijos se habían desviado del camino. Y es entonces que los israelitas hallan como solución que les nombren un rey en lugar de a los hijos de Samuel. Yo creo que, mis hermanos, no es casualidad que el Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la Biblia permitiera que se registrara el comportamiento de los hijos de los líderes de Israel. Para las personas que han leído un poco más ampliamente la Biblia, por ejemplo, usted va más atrás y revisa el caso de Aarón y sus hijos. Ellos también murieron en el templo del Señor, ¿cierto? Por hacer lo que no correspondía, por ofrecer fuego extraño. Si usted sigue leyendo, va a encontrar a Jonatán, el nieto de Moisés, que también había empezado a armar un culto en un lugar que no era el correspondiente. Abimelech, el hijo de Gedeón, ¿cierto? Que había matado a sus hermanos. Ofni y Finés, ¿cierto? Los hijos de Eli que tenían relaciones sexuales en el templo del Señor. Y ahora Joel y Abías, los hijos de Samuel. Todos estos casos tienen la misma característica. Hijos que heredaron el poder que Dios había dado a sus padres y cuando asumen ese poder, ofenden a Dios y atraen el juicio al pueblo. Básicamente es la misma historia la que estamos viendo en este capítulo. Hijos que heredan el poder que Dios había dado a sus padres y toman ese poder para hacer lo que se les viene en gana. Y entonces eso atrae el juicio de Dios. Debido a esta situación, en este capítulo vemos cómo después de un periodo de paz y devoción a Dios, empieza la debacle, porque los hijos de Samuel eran corruptos, dice el texto, y la solución que el pueblo encontró es que Samuel les dé un rey.
Debemos recordar que Israel era una teocracia, es decir, era un pueblo dirigido por Dios, es decir, un pueblo donde su rey era Dios. Ellos parecía que no lo entendían o no querían eso. Querían un rey de carne como las demás naciones y cuando Samuel consulta a Dios, el Señor accede a su petición, ¿cierto? Pero les da unas condiciones a los israelitas. Al parecer, según lo que logro leer en el texto, los israelitas no analizaron las condiciones. Ellos simplemente dijeron, queremos rey y punto. Ahora, lo que vamos a ver y aprender el día de hoy en este tema es, ¿por qué solo Jesús puede ser nuestro rey? Porque lo que estamos viendo en este capítulo es básicamente que se nos va a mostrar que el pueblo quiere un rey, cualquier rey. No les importa si es como el de las demás naciones, pero la Biblia nos muestra que para nosotros solo puede haber un rey, y es Jesús, ¿cierto? Y vamos a ver por qué. ¿Por qué solo Jesús puede ser nuestro rey? Primero, por su rectitud. Por su rectitud. Y dice los versículos 1 al 3 que acabamos de leer, dice así: cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernantes de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Mis hermanos, Samuel ha sido de esos líderes en la Biblia que ha podido ejercer autoridad y obediencia de manera correcta ante Dios. Usted lee la Biblia y usted va a encontrar que Samuel es de esos pocos hombres que de verdad obedecieron al Señor y que hicieron lo que Él le estaba diciendo y por eso habían pasado por un periodo de paz. Sin embargo, como todos los hombres, tenemos fallas. Samuel había fallado en la educación de sus hijos. El texto describe que eran injustos y avariciosos. La pregunta es ¿por qué le sucedió esto a Samuel? Yo creo que la respuesta se halla en una palabra: tiempo. A veces nosotros llevamos vidas desequilibradas y creo que vimos que esto no solo le pasó a Samuel, sino que, como les hablé hace un momento, les pasó a sacerdotes, a jueces y profetas del pueblo de Israel, que también sus hijos hicieron lo mismo. Esto ya había pasado. Probablemente no vieron importante dedicarle tiempo a sus hijos. Pensaron que por el hecho de que sus hijos permanecían en el templo, ya era indicativo de que estaban bien con Dios. Y eso precisamente es lo que nos pasa a nosotros como padres. Nos confiamos porque nuestros hijos van a una iglesia, se sientan de pronto y hacen que ven el culto, porque de pronto son dulces y tranquilos con nosotros, pero cuando empiezan a crecer, empiezan a mostrar lo que la Biblia ya nos había advertido. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este texto claramente nos está diciendo que eso incluye también a nuestros hijos. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Incluye a nuestros hijos, mis hermanos. Y este texto, en lugar de que nos desanime, debería animarnos para que actuemos, para que estemos pendientes del crecimiento espiritual de nuestros hijos, para evaluar su comportamiento y corregirlo, para enseñarle la palabra de Dios, para hacerle preguntas de la salvación. A ver, para usted, ¿quién es Cristo, hijo? Para saber de su condición espiritual. Este texto me lleva a pensar que ningún hijo en toda la historia humana ha sido un buen hijo. De una o de otra manera, todos nosotros le hemos fallado a nuestros padres. Pero cuando usted revisa a Jesús, Jesús fue el único hijo recto, que no defraudó a su padre. Cristo no cedió a la tentación de Satanás cuando le ofreció todos los reinos de la tierra. Y si hablamos de justicia, Cristo recibió el castigo del Padre, para que nuestra salvación fuera justa y no corrupta. Y eso es importante entenderlo. Cristo recibió el castigo del Padre. O sea, no es que la salvación nuestra fue por obra y gracia. No, mis hermanos. Aunque Cristo nos da la salvación a nosotros por gracia, a Él le costó el castigo del Padre. El Padre lo castigó a Él por llevar nuestro pecado, para que nuestra salvación fuera justa y no corrupta. Y esto, claro, podemos validarlo a partir de la Biblia. En Hebreos capítulo 5, en el versículo 7 dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Mire lo que dice el versículo 8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer,
Si el Hijo de Dios tuvo que aprender a obedecer, ¿ustedes creen que nosotros no? Dice el versículo 9, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen, los que le obedecemos, mi Señor, en este caso a mi Señor. Y podemos ver entonces claramente que la primera razón por la que solo Jesús puede ser rey es por su rectitud. Él vivió una vida de rectitud, por eso Él puede ser nuestro rey. Segundo, por su eternidad. Por su eternidad. Dice los versículos 5 hasta el 7, hasta el 8, perdón. Le dijeron, tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor. Oiga, yo quiero hacer un paréntesis acá y ponga mucha atención, porque aquí este texto está aplicando algo que nos dice Romanos más adelante, y es que nos dice, airaos, pero no pequéis. Aquí Samuel lo aplicó. O sea que cuando se escribió Romanos, lo más probable es que Pablo ya había leído el libro de Samuel. Dijo, oiga, si es posible, mire, aquí dice que Samuel se disgustó, y después de que se disgustó, no se puso a insultar a los israelitas, no se agarró a puños con ellos, no, Samuel se disgustó y entonces se puso a orar al Señor. Ya sabe usted qué tiene que hacer cuando se disguste, ¿cierto que sí? Ponerse a orar. Voy a seguirlo leyendo. En este caso, dice nuevamente, le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo, mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga, en realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado por servir a otros dioses. Entonces, ¿por qué solo Jesús puede ser rey? Por su eternidad. Y vamos a verlo. Como habíamos dicho, el profeta, juez y gobernante Samuel, del que se está hablando acá, había sido un excelente ejemplo de liderazgo en Israel, pero tenía un pequeño problema. El pecado de Adán había infectado la vida de Samuel y por eso había envejecido y se iba a morir. De modo que todo lo que Samuel había hecho en Israel se iba a perder, porque sus hijos y el pueblo eran corruptos, idólatras y avariciosos. Pero en cambio, mis hermanos, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro Rey Jesucristo, aunque Él murió en la cruz, Él resucitó y tiene vida eterna, lo cual nos da la tranquilidad de que nuestro Rey permanece para siempre frente al Padre. Intercedió por los cristianos del siglo I, escuche esto, intercede por los cristianos del siglo XXI. Acudamos a Él porque Él es eterno. Apocalipsis 1:17 nos da una revelación impresionante acerca de esto, ya no en mis palabras. Dice así Apocalipsis 1:17, al verlo, caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, esto es, está hablando Juan acerca de Jesús. Dice, al verlo, es decir, vio a Jesús, caía a sus pies como muerto, dice Juan. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Nosotros no necesitamos a ningún gobernante, líder u hombre de este mundo. Necesitamos a Cristo. Suplique en sus oraciones para que el eterno Dios se revele en la vida de aquellos que no le conocen. Hemos visto, mis hermanos, hasta el momento que solo Cristo puede ser nuestro Rey, por su rectitud, por su eternidad y finalmente por nuestra necedad. Necesitamos un Rey que solo puede ser Cristo porque somos muy necios, mis hermanos. Somos muy necios. Vamos al versículo 18 hasta el 20. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no le responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Necios los israelitas. Así seremos como las otras naciones. Ellos no querían ser el pueblo
apartado y único de Dios, sino que ellos querían ser como las otras naciones. ¿Y cómo eran las otras naciones? Paganas, perversas, idólatras, y ellos querían ser como esas naciones. Por eso es que es importante leer los textos con entendimiento, y se los leo otra vez, porque este punto nos habla acerca de que nosotros necesitamos a Cristo como Rey, porque somos muy necios. Si nadie nos gobierna, nosotros tomamos malas decisiones. Dice el versículo 18 al 20, se los leo de nuevo: cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Hermanos, por más que Samuel fue un excelente líder, respaldado por Dios, al final todo Israel, incluso sus hijos, se habían rebelado. Aun cuando el Señor les dijo que les podía dar un rey como a las naciones paganas, Samuel les advirtió que eso tenía consecuencias que podemos resumir de la siguiente manera: serían esclavos de ese rey, él dispondría de sus hijos, de sus mujeres, de sus recursos. Ellos no entendían que hasta ese momento Dios había sido el rey de Israel y que cada victoria, cada bendición, cada justicia provenía de Dios, de su rey. Aún así, cuando Samuel les advierte de las consecuencias, ellos neciamente dicen: danos otro rey. Eso es lo que muchos hoy claman: yo no quiero a Dios como rey, yo quiero ser mi propio rey en mi vida. Por eso el Señor le dice a Samuel en el versículo 7, pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga, en realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Es que el Señor estaba reinando sobre ellos, pero ellos no querían más a Dios como rey. Y nosotros sí necesitamos a Cristo como rey, no podemos rechazarlo, porque rechazarlo es el infierno. Hermanos, es necesario que Cristo sea el rey de nuestras vidas, porque no hay nadie que tenga la autoridad para gobernarnos, controlarnos y llevarnos camino al cielo. Solo Cristo, mis hermanos. Oremos a Dios. Bendito y amado Salvador nuestro, Padre de la gloria, te damos las gracias, Señor. Infinitas gracias, Señor, por tu maravillosa y poderosa palabra, Señor. Más cortante que cualquier espada de dos filos, Señor, con la capacidad de discernir los pensamientos, los sentimientos, las decisiones humanas, Señor. Te pido que esta palabra penetre en nuestra vida y nos ayude a entender mejor que tú, mi Jesús, eres nuestro Rey. Debes ser el Rey en todos los corazones cristianos, en aquellos que han confesado tu nombre, Señor, en aquellos que han empezado a seguirte. Que tú, Señor, te posesiones de nuestra vida, que tú seas nuestro Rey, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Te pido que conviertas, mi Señor, que transformes las vidas de las personas que nos escuchan en este momento, Señor, que tú hagas esa obra maravillosa que has hecho en nosotros, que la puedas hacer en otras personas, Señor. Que hoy podamos entender que tú eres Rey porque solo tú eres recto, Señor. Aunque a partir de la historia humana han habido hombres que en algún periodo de su vida han podido vivir en santidad, al final siempre pecamos, Señor, al final siempre fallamos, pero tú no, Señor. Tu vida fue de rectitud, tú fuiste presentado como un cordero sin mancha, Dios de los cielos. Tú eres recto, mi Jesús. Tú eres eterno, Señor. Por eso puedes ser Rey a través de todas las generaciones, tanto de los cristianos que pusieron su confianza en el siglo I y que a pesar de que iban a morir sabían que tú les darías vida eterna porque tú mismo habías resucitado, Señor. Por tu eternidad, tú eres el Rey eterno, Señor. Porque somos necios, Señor, y necesitamos un Rey. Porque, Señor, si no es por medio de ti, siempre tomaremos malas decisiones. Siempre seremos como estos israelitas que no querían que Dios mismo reinara sobre ellos, sino que queremos que nosotros podemos ser reyes de nuestras propias vidas. Señor, ayúdanos a humillarnos delante de ti, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Padre, que nuestros corazones, nuestras mentes siempre se adhieran a tu voluntad, Señor. A pesar de que nos duela, a pesar de que sea difícil tomar decisiones para poderte seguir, Señor, para poderte obedecer, Padre, que lo hagamos porque tú eres digno de que lo hagamos. Amado Dios, yo te pido en esta noche
que tú ilumines las mentes y los corazones de quienes nos escucharon, que si es tu voluntad hacer milagros de sanación, Señor, milagros de provisión, Padre amado, milagros de transformación, de regeneración o restauración en los hogares, Señor, que tú hagas conforme a tu preciosa voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser valientes en nuestro trabajo, a ser cristianos esmerados, a esforzarnos por mantenernos en santidad. Sabemos que es muy difícil, Señor, porque vivimos en un mundo perverso, Señor, en un mundo muy malo gobernado por Satanás. Pero Señor de los cielos, te pedimos que cuando estemos ahí afuera, seas tú guardándonos, seas tú cuidándonos, sea tu Espíritu Santo guiándonos. Guárdanos del asesino, guárdanos del estafador, Señor, guárdanos del perverso, amado Dios. Ayúdanos a trabajar para tu gloria, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos extender tu reino por medio de la predicación del Evangelio. Respáldanos, Señor, con palabras que provienen del Espíritu, Padre. Ayúdanos a hacerlo para que tu nombre sea exaltado y glorificado cada vez que un alma se convierte a ti. Amado Rey, en esta noche nos queremos ir a descansar, Señor, pero antes de hacerlo, queremos pedirte que nos des más amor por tu palabra, Señor, que nos ayudes para que nosotros nos enamoremos más de la Escritura, que podamos, Señor, transpirar tu palabra, que podamos vivir tu palabra, Señor, que podamos amar tu palabra, que podamos tener un sincero amor por tener comunión contigo, por estos espacios de oración, pero no solo estos que son públicos, Señor, sino también los privados, son los que más nos cuestan, Señor, y yo te pido que nos brindes un amor especial por la oración privada, por ese momento donde, como dice tu palabra, debemos cerrar la puerta y allí donde nadie nos ve, caer de rodillas frente al Rey de Reyes, porque allí no hay nadie que nos vea, porque allí no hay nadie que diga si oramos bien u oramos mal. Allí en ese lugar, en nuestra soledad, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo y nosotros orando frente al Dios único y verdadero. Amado Señor y Salvador nuestro, permite que crezcamos en nuestra vida de oración individual, Señor, en nuestra vida de oración personal, y que este grupo de oración nos lleve a eso, nos lleve a avanzar, a tener una mejor comunión con Dios. Amado Rey, también queremos pedirte, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen luchas, que tienen situaciones difíciles, Señor. Primero te pido que les proveas sabiduría, entendimiento, Señor, que les proveas fortaleza, consuelo, pero también, Señor, te pido que les ayudes para que puedan solucionar esas situaciones, que lo hagas conforme a tu voluntad. Nada mejor que lo que tú quieres hacer, Señor. Nada se sale, Señor, de los cielos de tus manos. Gracias por habernos permitido hacer esta oración en el día de hoy. Clamamos por nuestro país, por todas las cosas que se están sucediendo a nivel del mundo. Señor, te pido que nos ayudes a mantenernos cautelosos ante el virus. Te pido que nos bendigas, Señor, y que nos permitas seguir avanzando en la fe. Bendice la iglesia, Señor. Bendice las actividades que se realizarán este fin de semana, los cultos. Unge a nuestro pastor Ángelo, unge a los predicadores que le apoyarán, Señor. Bendícelos con entendimiento y sabiduría para transmitir tu palabra. Ayúdales para que ellos puedan ver el fruto, Señor. Anímales, sosténles, fortaléceles, Señor. Gracias, mi Rey amado, por escuchar nuestra oración. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.